Hola, buenas tardes. Gracias por invitación al tercer Congreso Nacional de Radio Comunitaria 2022. Pues vamos a dar un pequeño, ¿verdad? Que aquí en nuestro país, en México, la primera radio comunitaria arribó hasta el 15 de agosto del 65, mientras en Estados Unidos tuvieron sus radios comunitarias en 1946. Una gran diferencia, ¿verdad? Pero esa brecha se hace muy, muy grande, sobre todo porque aquí en México no estamos acostumbrados a tener una radio humana, que es con estas radios comunitarias. Ejemplificando, por ejemplo, las radios comunitarias son herramientas de desarrollo, paz, solidaridad, unión y justicia social, ¿verdad? Pero no la justicia social que entienden los partidos políticos, ¿verdad? Eso nunca ha existido. Pero aquí debe ser así para que incluya a todos estén incluidos en esas radios comunitarias. Y sobre todo hablen de sus problemas, ¿verdad? Que sean como esas radios de los Estados Unidos en donde las mamás de ciertos pueblos van a la estación y hablan sobre los problemas que tienen en sus calles, en sus colonias, con sus vecinos, qué es lo que falta, qué es lo que les sobra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las autoridades vayan y a trabajar, a resolver lo que le hace falta a esa parte de la comunidad vital, de la comunidad mexicana, que hasta este momento sigue en el olvido. Por eso es que es solidaria, y mucha unión estas radios comunitarias. ¿Qué es eso de democratización de los medios? Pues muy sencillo, darle la oportunidad a las personas indígenas, ¿verdad? Que tienen todo el derecho del mundo de ir, señalar y precisar cuáles son los conflictos, los problemas, las cosas que les faltan en sus calles, que deben ser demasiadas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando voy a pueblos de Tlaxcala, me doy cuenta cómo está la situación, ¿no? Para no ir tan lejos, aquí en la 11 Sur, hay colonias como la Juan Bosco, donde todavía observamos casas de cartón o de madera, ¿verdad? Entonces, esas personas en sus radios comunitarias tienen que ir a hablar y charlar, sobre todo, y profundizar sobre por qué no les han resuelto ciertos problemas que, que les resuelven actualmente a otros sectores de la misma metrópoli, ¿verdad? ¿Cuál es la participación ciudadana? Pues que mi vecino que vive a la izquierda de mi casa, a la derecha, el de enfrente, todos puedan participar, que nadie quede excluido. ¿Para qué? Para que tengan una potencia y siempre estén dirigidos a solucionar es una comunidad, ya sea de 5 o de 10, le solucionen esos problemas por ellos mismos, ¿verdad? Ver cómo pueden sacar adelante esos problemas. ¿Qué es eso de la justicia social? Recuerden, no es la de los partidos políticos. Es la justicia social que debe existir en cada comunidad, en cada ranchería, en cada metrópoli, en donde supuestamente debe haber paridad e igualdad. Esa desigualdad que se ve tan notoria, pues deben de irse trabajando para reducir todos esos conflictos. Perdón. Ahora, la cuestión social pues es muy sencillo. Simplemente si yo invito a mi vecino a hablar, a la vecina, ¿verdad? A la señora, a lo mejor que prepara las memelas es mi vecina, pues, oye, la señora tiene todo el derecho del mundo de ir a hablar y expresar qué es lo que posiblemente ella
ve para solucionar ciertos problemas, salir adelante. ¿Qué es el diálogo y la cultura de la paz? Pues charlar, charlar y charlar de todos los temas sin enojarse, ¿verdad? Aunque a mí me gusta el color que les gusta el morado, pero si a mi vecino le gusta el color marrón, pues, no hay ningún problema, ¿verdad? Autonomía, pues estas radios deben ser autónomas, dirigidas por los propios vecinos, los propios ciudadanos, esas comunidades, ¿sí? Lejanas o cercanas, sobre todo lejanas, que aquí son principalmente rurales, ¿verdad? Y copiando un poquito los temas que se escuchan en las radios de Estados Unidos, tanto en inglés como en español, siempre están buscando esa integración, el proteger sobre todo a los niños, a los infantes, que siempre sus traslados a todas partes sean seguros, con seguridad, y sobre todo que existan, pues, lo que debe de existir en todas partes, una gran unión para salir adelante. La diversidad, pues, es la diversidad de ideas, que no me debe de enojar si la persona que está a mi lado, izquierdo o derecho, piensa diferente. A mí, simple y sencillamente, debemos respetar al máximo, cómo piensa el de junto, el de enfrente, el de al lado, todos sus conceptos y todo lo que tenga que hablar. Y a lo mejor ahí encontramos algo en lo que se coincide, pues, oye, ya tenemos un punto en común y eso significa unión. También significa pluralidad. ¿Sí? Ahora bien, las audiencias son exigentes, pues claro, necesitan temas, por ejemplo, de sanidad, que nos falta para estar sanos los 365 días del año. Pues es muy sencillo, ¿verdad? A lo mejor a través de este sistema de comunicación, unirnos y pues solicitar a las autoridades, ¿verdad? A la autoridad a lo mejor de la colonia, en muchas partes del país ya existe presidentes de colonia, a ellos se les comunica qué es lo que necesitamos para estar bien, ¿verdad? Y posiblemente se gestionen las propias universidades, ¿verdad? Los doctores que ya tienen consultas para los que no tienen los recursos, que por lo general allá en la sierra o la Mixteca, pues, la gente adolece de dinero, ¿verdad? Yo una vez me sorprendí en una de mis visitas a un pueblo de la Sierra Negra, en donde una señora prácticamente nos estaba regalando unos elotes a $1. Me sorprendí. Entonces le digo, señora, no, véndalos usted a $20, no los compran. Le respondí, señora, todos mis amigos que vienen atrás de mí le pagan hasta $25 por el elote porque no hemos desayunado. Y cobró los $25 y ese día pudo juntar una lanita que le sirvió posiblemente para los gastos a lo mejor de la semana o del día, o igual a lo mejor para pagar sus deudas. ¿Sí? Esos temas son los que deben de circular en las radios comunitarias. Temas comunes, ¿no? Posiblemente después temas también educativos, que no rayen en una
con un léxico científico que posiblemente las personas de cualquiera, tanto de la radio comercial como de la radio comunitaria, pues, van a ignorar, ¿verdad? Deben ser fraternos, hermanos, con un diálogo, pues como el que ellos hablan, ¿verdad? Sin, sin ser irreverentes, pero ser directos. ¿Sí? Y la audiencia siempre demanda contenidos de calidad, pues sí, porque si las personas, por ejemplo, los campesinos que necesitan fertilizantes, pero fertilizantes posiblemente no de los químicos, sino de los naturales para mejorar sus cosechas, sobre eso deben de hablar, sobre temas educativos. Muchas personas de por allá no tienen la primaria terminada. Puede hacer un canal para unas clasecitas, ¿verdad? Unas clasecitas para que ellas puedan empezar a aprender a leer y hasta a escribir, ¿verdad? A través de las radios comunitarias se pueden lograr esos pequeños logros, valga la redundancia. ¿Sí? Y obvio que las audiencias son diversas, sí, como deben ser en todas partes. No podemos enfocarnos nada más a un solo sector o a una sola de ellas, porque se trata en una radio captar la atención de un conjunto, no de dos o tres personas. ¿Sí? Y las audiencias permiten múltiples lecturas, pues estoy seguro que sí. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que son tus oyentes, son los que te van a alimentar sobre los temas que realmente necesitas para llevar a un plano general de todos los ciudadanos de esas zonas. Yo me inclino por zonas principalmente aquí en México, Puebla, rurales y hasta citadinos. Aquí en Puebla hay muchas carencias tanto en la zona sur, principalmente en la zona sur de la ciudad, como posiblemente en la zona norte, sobre todo en comunidades como San Miguel Canoa o u otras comunidades como puede ser el mismo, ¿qué otra? Una colonia, la misma colonia de aquí de Puebla, San Juan Bosco, ¿verdad? A donde tienen una gran construcción de concreto, supuestamente es para reciclar, para limpiar el agua, y a un lado tienen casas, unas que son de madera, otras son de cartón y otras son de tabiques, ¿verdad? Entonces ahí hay que incidir para que todo el mundo tenga cabida en eso, en esos factores. Y también la radio comercial busca siempre las ganancias, claro. Ellos siempre buscan el ganar, ganar. A la radio comercial no le importa si transmite cultura o transmite basura. Ellos los que quieren es siempre estar ganando recursos y no les importa tampoco si hay pluralidad, si hay autonomía o si hay otro tipo de aspecto cultural que enriquezca a las personas que están escuchando los contenidos, ¿verdad? Porque ahora hasta los comentaristas o locutores, ¿verdad? Son en ocasiones hasta corrientes a la hora de presentar sus canciones o emitir sus comentarios. Y en la radio aquí participativa que nos incide a nosotros, pues es ser un poco más cultural, pero una cultura
humana ahí para que todos estén escuchando su programa preferido o el tema que ellos quieren saber sobre cómo mejorar posiblemente la recolección y la limpieza del propio frijol, del maíz, tenerlos en lugares a donde no les vaya a dar humedad, porque pues, eso ya evalúa sus productos, ¿verdad? Y a la radio comercial es lo único que nunca le va a importar, al menos que paguen, ¿verdad? Y sus contenidos, pues realmente no son diversos, ¿verdad? Son pura música, música de cualquier tipo, ¿verdad? Desde reggaetones hasta posible música ranchera, folclórica, cumbias y demás. Sus contenidos son bien limitados. Ustedes siempre han escuchado música, noticieros y posiblemente en ocasiones noticieros dirigidos para que las personas sean manipuladas. Y reproduce estereotipos, pues, claro, ¿para qué? Para que sea el ganar, es lo que la radio comercial siempre quiere, ver sus ganancias. Ahora, la radio comercial es toca temas sociales, medioambientales o de derechos sociales, pues me parece que no, que nunca, a menos que ocurra un incidente en donde afecte a más de 10 personas únicamente, ¿verdad? Y algo que en las radios, del tema que nosotros estamos aquí hablando, pues son temas directos que necesitan los vecinos de cada comunidad rural o citadina que está alejada de ciertos lugares potenciales. ¿Sí? Ahora, la radio comercial siempre va en busca de su incremento de ingresos, claro, eso vive y que eso siempre va a vivir. Por eso siempre desechan los temas sociales. Y nunca va a escuchar ustedes una radio que paga a los vecinos de tal colonia, llevan 3 días o 4 días sin la energía del alumbrado público, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque eso no deja dinero. Así de sencillo. En cambio, una radio social, a ellos sí, porque esas 5 o 6 personas o 7 familias que viven en esa calle o esa cuadra, como gusten llamarle, les afecta y muchísimo. Y ese es un tema social que se debe resolver inmediatamente, ¿verdad? Por lo mismo que son excluidos, por lo general no los toman en cuenta al principio, siempre a la mitad o casi al final. Y muy pocas veces al principio. ¿Sí? Ahora bien, ah, de la radio comunitaria, ¿cómo debe ampliar públicos en sus principios de comunicación? Pues con sus propios temas sociales, ¿verdad? No alejarse de esa línea de pensamiento, ¿verdad? Porque esa siempre va a ser su línea de éxito a mediano, a corto y posteriormente a largo plazo. Y siempre deben de pensar a mediano plazo para que esos retos se conviertan en realidades transformatorios positivamente para cada comunidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
cómo pueden ampliar su público. A ver, invito a mi vecina a participar en la radio. Mi vecina informe que posiblemente a ella no le ha caído el agua durante una semana, pero al vecino de junto sí, ¿verdad? Y ya llevan, no sé, 4 o 5 días o más de una semana pidiendo la ayuda, pero lo llevan ahí, la llevan a hablar, ¿verdad? A la radio sobre estos tipos, posiblemente ahí encuentren una solución. Siempre van a tener temas cautivos, un público cautivo, con un abanico de posibilidades de temas comunes, humanos, es más, y hasta posiblemente de religión, siempre y cuando estén de acuerdo los que llevan la batuta en esa estación, ¿verdad? Porque así funciona también en Estados Unidos. Para los de diferentes religiones les da la oportunidad de hablar tanto a cristianos, a musulmanes, evangelistas, a católicos, ¿verdad? Y no pasa nada. Así debe ocurrir aquí en México, aquí en Puebla. Ojalá y algún día lleguemos a escuchar todo un abanico hasta posiblemente de ideas políticas ahí, pero que siempre incidan positivamente en la comunidad rural u urbana, alejada de esos, vamos a llamarles, chiquitos privilegios de los que gozan algunos citadinos. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo deben mantener las radios comunitarias sus valores, pero al mismo tiempo ser un poco más atractivas? Pues, alejarse de su vocación, de la filosofía con la que nacieron, para evidenciar que todos los que adolecen y a lo mejor de todo lo que tienen, le regalan a las personas que reúnen más de lo que deberían tener, ¿verdad? En esas grandes desigualdades que ahora se viven no solo aquí en Puebla, sino a nivel nacional. Y cómo buscar nuevas fuentes de financiamiento para mantener su base social. Aquí, pues aquí sí es un tema un poquito diverso, amplio, pero estas radios comunitarias deben de buscar, ¿verdad? Las asociaciones civiles, porque hay muchas asociaciones civiles que solo esperan el llamado para ir y apoyar. ¿Sí? Porque a través del gobierno, pues no, porque el gobierno siempre va a querer jalar agua para su molino, ¿verdad? Pero a través de asociaciones civiles humanitarias que siempre se han dedicado a ayudar a las personas, varias de esas organizaciones están a la espera de que les llegue la petición para tender la mano a mí. ¿Bien? ¿Cómo comunicar de manera eficiente? Simplemente llevar los problemas que están ocurriendo en las zonas indígenas, ¿verdad? Los indígenas rurales, o de la misma ciudad donde están alejados de todas los lujos, ¿verdad? Que pueden tener los citadinos, pues llevar esos temas a los micrófonos para armonizarlos y
difundirlos a través de sus representantes de colonias o de los propios vecinos de cada calle. Deben de participar en estas radios comunitarias para hacerla más fuerte y más social, ¿verdad? Así deben ser estas radios comunitarias desde mi punto de vista. Ahora bien, pues, ¿cómo podemos llegarle a esas estaciones de Estados Unidos en donde hablan de, llega una mamá y empieza a hablar de que a su hijo o a su hija, ¿verdad?, le ocurrió tal incidente en un recorrido escolar? ¿Cómo hacer eso atractivo? Simplemente dándole la oportunidad a las mamás, a los papás, ¿verdad?, o hasta a los abuelitos de que vayan y le hablen, ¿verdad? Porque ya también luego olvidan de las personas mayores que tienen mucho que dar, y en Estados Unidos hay mucha gente, como les llaman, jóvenes en plenitud, o ancianos en plenitud, que van a esas radios comunitarias a hablar cotidianamente sobre sus vivencias. Ojalá haya algún día que también pueda ocurrir algo similar. Bueno, agradezco la atención a los escuchas. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Toño. A continuación, le cedemos la cámara y el micrófono a Jaime Torreblanca. Él nos presenta una ponencia sobre el pues, de la radio comunitaria en el contexto rural. Jaime, adelante. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? A ver, nada más déjenme compartir. Sí. Deme un minutito. Listo. Aquí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jaime Torreblanca y cuando me hicieron la invitación para este foro, recordé unas palabras de un cronista que ya murió, ya tiene años, que se llama José Luis Ibarra Mazari. Él alguna vez me platicó que la radio es la compañía perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros podemos escucharla a la hora que queremos, el programa que queremos, cambiarle, apagarle. Y algo que me decía de las radios comunitarias es que, ¿cómo se llama? A diferencia de la radio comercial, es que las radios, ¿cómo se llama? La radio comercial existe por la industria, por la producción y la comercialización de bienes culturales. Eso me lo comentó ya tiene unos lustros, ya tiene unas décadas, y a diferencia de la radio comunitaria, la cual se encarga de promover y rescatar los derechos de las comunidades. Es la voz de los pueblos. De ahí la importancia de estas radios, y es un acompañamiento, porque tú, regresando al tema del acompañamiento, porque tú puedes hacer cualquier otra cosa, puedes estar lavando los trastes, recogiendo la ropa, no sé, cualquier actividad, escribiendo, viendo no viendo la tele, no, otra X actividad, pero siempre tienes el radio prendido, y en las comunidades es muy importante. La importancia que tiene lo vimos apenas en la pandemia. Hubo dos casos que me llamaron la atención de la influencia que bueno, el rol importante que jugaron las radios comunitarias. Una de ellas se vio en la región de Tehuacán, en la radio comunitaria Cuatl,
al ver la situación por la que estaban atravesando y ver que muchos adultos mayores empezaban a enfermar y en algunos casos llegaron a fallecer, ellos lo que hicieron fue involucrarse con su comunidad y trataron de rescatar lo que antes hacían los adultos mayores, su lengua, empezaron a hacer programas en lenguas náhuatl y empezaron a dialogar con las personas, qué era lo que hacían de los niños, cuáles eran las costumbres, las tradiciones que se habían ido perdiendo por a lo mejor la influencia de la migración, las redes sociales, pero ellos estaban interesados en mantener el tema de, ¿cómo se llama?, de mantener viva su lengua, que es el náhuatl, como les comenté. Entonces empezaron a tomar varios programas, tuvieron la iniciativa de hacer varios programas, pero hablados en voz náhuatl, e involucraron a los jóvenes. Eso fue lo más interesante, porque en ocasiones los jóvenes como que no se sentían tan arraigados y preferían no participar. A raíz de la pandemia, hubo una mayor, se involucraron y participaron, y involucraron a los adultos mayores y los ayudó a sobrellevar un poco la pandemia. Hubo otro caso en Cuetzalan, si no mal recuerdo es, no sé, a lo mejor no lo pronuncio bien, Radio Sinaca. Ahí se organizaron porque lo mismo, en la época de la pandemia fueron momentos difíciles, había aparte de la crisis sanitaria, había una crisis económica. Entonces, platicando los de esta radio, se les ocurrió fomentar los huertos, ¿cómo se llama? Los huertos familiares para ayudarlos y a lo mejor ellos poder comercializar poco, mucho, pero más que nada era para su autoconsumo. Eso fue muy interesante. Además, nos tocó ver, las radios comunitarias jugaron un papel muy importante en estas comunidades porque les permitió denunciar la violencia del que eran víctimas las mujeres. Entonces comenzaron a quejarse a través de esos programas, de los que tenían radios en sus municipios, en sus poblaciones, empezaron a denunciar que eran víctimas de la violencia, de que el marido les pegaba, no les daba el dinero, no apoyaba económicamente, no quería. Entonces las radios jugaron un papel y sirvieron, de alguna manera, fueron un granito de arena, podríamos decirlo, para denunciarlo y que el gobierno de alguna manera implementara programas. Hasta la fecha son pocos, los resultados son marginales, pero la voz de los pobladores sirvió para que el gobierno volteara a ver qué estaba pasando y que atendieran la problemática que había ahí. Entonces, la importancia que tiene las radio comunitarias, como decía hace rato José Antonio Machado y Mario Martel, coincido. Sí, cierto, la radio comercial es por la industria, la radio comunitaria no. Ellos están preocupados por arropar y mantener informado a su población, a su núcleo. ¿Y cómo se llama? Y no hacerlo de una manera superficial. Porque en las radios comerciales, desgraciadamente, yo colaboro en una de ellas, se me toca los temas a lo mejor muy por encima. A la gente le encanta escuchar su voz en radio, eso ya lo hemos visto. La gente habla, marca a lo mejor de Tlaxcalancingo, no sé, de Tepeaca, y lo que simplemente quiere es escuchar su voz. Lo aterrizamos en una radio comunitaria, ahí sí les dan juego. Esa es su importancia. Debe ser un rol fundamental de quien hace radio, acercarse a su gente, a los pobladores, y ¿cómo se llama? Y arroparlas. Recoger esa oralidad, mantener esa lucha, porque en ocasiones, por ejemplo, cuando fue la bronca de Tlaxcalancingo, en el sexenio de Moreno Valle, se organizaron a través de Radio Chololán, y ahí se organizaron para mantener informado cómo estaban los procesos de expropiación, qué era lo que hacían, algo que no se podía a lo mejor escuchar en una radio comercial, en una radio de las tradicionales, llamadas radios tradicionales. Y ahí jugó un papel muy importante en esos años esas radios comunitarias, porque la gente quería saber qué iba a pasar con sus terrenos, con el agua, con sus predios. Entonces las radios comunitarias fueron muy importantes para darle voz a la gente. Otro factor importante que ya tomé nota de lo que dijo, por ejemplo, Mario Martel. Sí, es cierto, en las radios comerciales las audiencias son pasivas. Hablan, pero a lo mejor para pedir una canción, para inscribirse a algún premio, que rifan a lo mejor la playera ahora que está del Mundial de la selección y está el aceite comestible que es el que patrocina. Y hasta ahí se queda. La gente nada más por escuchar su voz, ya habla y todo.
pero no se involucran. Las estaciones traen su agenda, traen sus compromisos y muy de vez en cuando tocan asuntos que a lo mejor le afecta a una comunidad. Por eso yo insisto que las radios comunitarias son la voz y, ¿cómo se llama? Y de alguna manera rescatan la cultura y la lingüística de sus regiones, porque eso también lo estuvimos viendo. En los últimos años se han perdido pues, la tradición, la oralidad y muchas costumbres de los pueblos. Entonces, las radios comunitarias tienen ese rol en las zonas rurales, porque pueden mantener vivas esas tradiciones. Incluso, ahí va otro. Ahorita me acordé de un caso de que durante la pandemia, no me acuerdo bien dónde fue, es que tiene que ver con el Huapango, no sé si fue igual en la Sierra Norte, una radio comunitaria, no recuerdo el nombre, rescató las costumbres y tradiciones, y a raíz de eso se volvieron a retomar las actividades que antaño se hacían, porque se dejaron de hacer porque a lo mejor pues, la gente se dedicó a hacer otras cosas, los festivales se convirtieron en a lo mejor una fiesta grande en donde todos bebían, se emborrachaban y no pasaba. Pero aquí trataron de rescatar esas tradiciones a través de la oralidad, que era lo que hacían los viejos, fueron rescatando, fueron preguntándole, eran los jueces, no me acuerdo, pero ahorita me acordé de esa, porque incluso nos tocó a nosotros cubrir ese evento, pero me acuerdo que fue en la Sierra Norte. Aparte, como habíamos dicho, las radios sí juegan un papel para el acompañamiento, y la radio comercial pues no se queda en lo superficial, no ahonda en la problemática social. El objetivo, pues, es, como ya habíamos dicho, es mantener arropada. Y algo que también tomé nota fue que hay una sola voz. En las radios comerciales hay una sola voz, una sola línea. De ahí no puede cambiar el discurso. En las radios comunitarias sí hay esa posibilidad para, ¿cómo se llama?, interactuar, para que la gente participe. Y lo vimos apenas, los medios masivos han provocado un miedo colectivo, y es algo que las radios comunitarias deben de revertir, deben tratar de enfocarse y rescatar sus tradiciones, sus usos, sus costumbres. De ahí la importancia de estas radios. Es lo que yo podría aportar ahorita. Estoy muy agradecido, es que estuve participando en otra hace rato, pero para cualquier duda, Celina, aquí estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, y ya para terminar, mi participación es sobre los retos y desafíos de las radios comunitarias, que en realidad para mí de alguna manera engloba, ¿no?, prácticamente perdón, todo lo que se ha dicho en esta mesa, en el sentido de que las radios comunitarias, por un lado, sí tienen este reto de poder convocar y de poder seducir a la audiencia, pero por otro cumple un papel social. Y en este reto de estar enamorando a la audiencia y de cumplir este papel social, de dar voz, de ser formadora de recursos humanos, de ser a veces, muchas veces, el intermediario entre una política pública y la población, o entre un gobierno y la población, sin duda alguna, en este sentido me parece que las radios comunitarias pues van cada vez ganando terreno. A nivel nacional es importante comentar, por ejemplo, que las radios comunitarias en el medio rural pues tienen muchísima mayor fuerza, mayor impacto que algunos proyectos que se han hecho desde las ciudades. Algunas otras que han nacido, por ejemplo, de la crisis y de la necesidad, como ya Ángel Franco lo había comentado, que es el caso de Radio Turbinas, es un caso que conocemos él y yo perfectamente bien, en el que la lucha por los derechos sindicales, los derechos de los trabajadores y de la propia población del municipio de Juan Galindo y de Necaxa, pues han hecho que la radio sea un motor, un mecanismo de información, de difusión, pero también de las demandas.
Creo que el desafío más importante es el de no intentar competir con la radio comercial, sino crear su propia identidad, crear sus propios valores, crear sus propias audiencias, y en ese sentido, en la medida en la que tengan claro que eso ha ocurrido perfectamente en la Sierra Norte de Puebla o en Oaxaca y en Radio Guaya, que cuando han dejado de competir con la radio comercial, pues se vuelven el referente social, la voz social en estas comunidades. Yo dejaría mi participación hasta acá y les agradezco mucho a todos. No sé si haya alguna duda o algún comentario. Quisiera levantar su mano para alguien comentar o ya para ir dándole cierre a esta mesa. Bueno, creo que no hay dudas ni comentarios. Bueno, quiero comentarles que vamos a entonces a dar cierre a esta mesa. Les agradezco mucho a todos. Muchísimas gracias a las y los ponentes de esta mesa. Les informo que sus constancias se les serán enviadas en el transcurso de la siguiente semana por correo o por WhatsApp. En caso de que no reciban su constancia, a favor de solicitarla al correo radiocomunitarias2022@gmail.com. Y es así como llegamos a la parte final de esta mesa. Agradecemos su asistencia a este tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe. Y bueno, estamos ya cerrando este tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, así que les agradezco mucho y nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias. Doctora Gaby, muchísimas gracias también por estar en el soporte. Y a todos mis compañeros. Y bueno, nos veremos el próximo año, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Selena. Gracias, doctora, y gracias a la facultad. Un abrazo a todos y a todas. Que estén muy bien. Bye. Gracias.